Alcalá Día a Día. Y es que cada miércoles hablamos con Alberto Benítez, el responsable del bufete de juristas laboralistas situado en Sevilla y que nos ayuda cada miércoles a conocer un poquito más sobre todas las cuestiones que nos interesan a nivel laboral. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues hoy no tenemos a nuestro compañero Manuel Costillo, pero aquí estoy yo poniendo las orejas para conocer un poquito más sobre todas estas cuestiones que nos traes cada semana. Y hoy vamos a hablar de los trabajadores fijos discontinuos. Sí, mira, los trabajadores fijos discontinuos, que es el tema que hemos propuesto hoy porque la verdad es que estamos teniendo realmente muchísimas consultas sobre este tema. A ver, el trabajador fijo discontinuo es un trabajador, para que el oyente lo pueda entender, los trabajadores de temporada. Un trabajo fijo discontinuo es un trabajador con un contrato indefinido, es decir, que a pesar de que trabaja en ciclos productivos, en ciclos de actividad ciertos, como puede ser, por ejemplo, la campaña del mantecado, que empieza en torno a septiembre hasta diciembre, la de la fresa, es decir, trabajos agrícolas, es una relación de carácter indefinido. Lo que pasa es que, por la naturaleza de la actividad, pues solo trabaja en ciertas épocas del año. Durante el periodo en el que está trabajando, pues obviamente está generando una cotización y cuando cesa esa, digamos, temporada, pues en el periodo de inactividad, este trabajador o trabajadora pues lo que hace es percibir el desempleo porque se encuentra en situación legal de desempleo. Es decir, en la parte la parte del año en la que no está trabajando se encuentra en situación legal de desempleo. Su contrato no se extingue porque es indefinido, pero sí está suspendido hasta que vuelve a producirse el llamamiento, que ahora vamos a explicarlo, el llamamiento por parte de la empresa y se incorpora. El llamamiento en el contrato fijo discontinuo es algo muy importante porque cuando empiezan las campañas, es decir, la temporada de trabajo, pues la empresa debe llamar a los trabajadores efectivamente a trabajar. Y aquí viene el quid de la cuestión, porque la falta de llamamiento es lo que más problemas ocasiona. La falta de llamamiento en la mayoría de los casos equivale a un despido. Ahora, cuando veamos las preguntas que esta semana nos han planteado los oyentes, iremos dilucidando qué significa esta falta de llamamiento al trabajo para cada temporada de actividad. Claro, porque nosotros basamos cada tema que vamos tratando semanalmente en esas preguntas de nuestros oyentes que se dirigen al bufete de juristas laboralistas para conocer un poco más en detalle cuáles son sus derechos y qué es lo que dice la ley, casi siempre constantemente cambiante, sobre estos aspectos. Y en estos foros y redes sociales hay un oyente que dice: soy peón agrícola y tengo un contrato fijo discontinuo trabajando 6 meses al año. La empresa dice que tengo 2 años de antigüedad, pero yo llevo 4 años trabajando para la empresa. ¿Es legal esto? Sí, Sonia. A ver, para computar, para totalizar la antigüedad en el contrato fijo discontinuo, como a pesar de que es un contrato de carácter indefinido, pero no se trabaja efectivamente todo el año, pues para este contrato, para computar la antigüedad, hay que computar el trabajo efectivo. Esto es realmente el tiempo que ha trabajado durante el año. Si nos dice este oyente, por ejemplo, nos dice que ha trabajado 6 meses durante el año y tiene 4 años de antigüedad, obviamente ha trabajado medio año, pues serían 2 años de antigüedad. Pero grullo pensar que se deba de computar 6 meses de trabajo más 6 meses de inactividad, ¿no? En este caso, en este tipo de contratos solo es el tiempo efectivo de trabajo, es decir, el tiempo que realmente ha prestado servicios para la empresa. Estamos hablando que, claro, cuando hablamos de antigüedad estamos hablando la antigüedad a efectos de indemnización, ¿no? También a la hora de la cotización en la seguridad social para la jubilación y todo eso. Cualquier tipo de prestación contributiva, a efectos de indemnización por despido para el cálculo, absolutamente para todo. Esto es el centro desde donde salen el cálculo para muchísimas prestaciones, incluidas que no es prestación, pero sí es indemnización por despido. Y una cosita también con respecto a esto. Los 6 meses que no está trabajando, aun siendo fijo, discontinuo, esa persona puede trabajar en otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Esos 6 meses su contrato está suspendido. Obviamente no hay nada
faltaría más para que esa persona pudiese trabajar. El problema viene que si empieza a trabajar en otro trabajo, se acerca la fecha de llamamiento de la siguiente temporada y no atiende el nuevo llamamiento de la nueva temporada por estar trabajando en otra empresa, eso pues es un caso de dimisión, ¿eh? Entonces, pierde supongo que lo que es la condición de fijo. Exactamente, fijo discontinuo la perdería obviamente la empresa en la nueva temporada, ya no sería trabajador de esa empresa y no tendría obligación la empresa de volverlo a llamar, y si no lo llama obviamente no sería ningún tipo de despido porque se entiende que es una dimisión tácita. Uh-huh. Y otra cosita también, porque claro, si trabajo 6 meses, a mí no me da para cobrar ningún tipo de ayuda, ¿no? Ni prestación por desempleo, ¿no? Totalmente, hay que cotizar 360 días para tener el mínimo de la cotización de la prestación por desempleo, con lo cual hay que hay campañas de 6 meses, hay campañas de 9 meses, de 10 meses, de 11 meses, depende si es turismo, peonadas agrícolas, pero obviamente si son campañas muy pequeñas, pues hay que compensarlo pues con otras cotizaciones, los periodos de inactividad. Esto es la única forma. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por otro de los oyentes. Dice, soy tractorista en la campaña de la fresa y este año han llamado a todos mis compañeros menos a mí. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí no nos comenta que sea fijo discontinuo, ¿no? No nos comenta nada. Hombre, poniéndonos en la tesitura de que efectivamente viniese trabajando bajo la modalidad de fijo discontinuo, y según lo poco que dice, bueno, pues si han llamado a todos sus compañeros, menos a él, obviamente, tiene toda la pinta de que sea un despido. Habría que analizar el caso porque hay otras situaciones en las que aún sin llamamiento no es despido. Hay que ver si hay carga de trabajo, si no hay carga de trabajo, es decir, varias cosas. Si es un despido, pues como cualquier impugnación de despido, esto es para cualquier tipo de despido igual, son 20 días hábiles para iniciar el procedimiento de impugnación de ese despido. Pero son pocos datos los que nos dicen, por lo tanto, si no nos dice otra cosa, entiendo y debemos entender que es un despido. Y en el caso de que la empresa no tuviera en esta nueva campaña tanta carga de trabajo, ¿sería despido procedente? Habría que verlo, si la empresa podría alegar una motivación técnica organizativa de producción económica, pero eso primero la empresa lo tiene que probar. Uh-huh. Es decir pero la mayoría de las veces cuando hay una falta de llamamiento se ha de entender, y así vienen calificando los juegos de lo social, como despido, extinción contractual. Uh-huh. Bueno, pues vamos a por otra de las preguntas que nos hace otro oyente en Radio Guadaira. Me deberían haber llamado para la campaña de octubre del año pasado y no lo han hecho. ¿Puedo denunciar esto? Bueno, más o menos viene también como la pregunta anterior, ¿no? Yo creo preguntando porque es lo que más conflictividad laboral genera. Vamos a ver, como hemos dicho al oyente anterior, la pregunta del oyente anterior, el plazo para impugnar una decisión extintiva, es decir, un despido, son 20 días hábiles. Entonces, si nos dice obviamente que es de la campaña de octubre del año pasado, ya de sobra han pasado esos 20 días hábiles, con lo cual la acción de impugnación del despido está caducada y no se puede impugnar. Esto es algo que venimos siempre intentando decirlo para informar o formar al trabajador. Si hay un despido, una extinción contractual que posiblemente se pueda calificar como despido, el plazo son 20 días hábiles. A partir de ese plazo, ha caducado la acción de impugnación y no se puede impugnar, con lo cual, en este sentido y en este caso no habría absolutamente nada que hacer. Uh-huh. Ha pasado prácticamente 7-8 meses, ¿no? Alberto, pero también nos encontramos con dos problemas para el trabajador, ¿no? Uno, que a lo mejor para campañas así de temporeros, a lo mejor 20 días, uno puede estar esperando y dice, bueno, es que a lo mejor todavía no ha empezado la producción, es que a lo mejor todavía... Y esos 20 días son muy pocos días, pero además también nos encontramos de que a la hora de tú denunciar y meterte en cualquier conflicto judicial, hablamos de que si encima pierdes, las costas del juicio y demás corren a tu cargo. No son esto una ventaja. Mira, en la jurisdicción social, es decir, la laboral, no existen condenas en costa para el trabajador, con lo cual esto es una garantía. Esto es la finalidad del legislador en no haber costas en la jurisdicción social, es decir, laboral. Viene básicamente a intentar equilibrar un poquito lo que se llama la relación asimétrica laboral. Es decir, el empresario tiene más poder porque tiene patrimonio, el trabajador no lo tiene. Entonces,
la finalidad de no haber costas en la jurisdicción laboral, pues para el trabajador pues es un poco equilibrar esa desigualdad de condiciones. Por esa parte del trabajador a las peores, es decir, que pierda un litigio, que pierda un juicio, un pleito, no hay absolutamente ningún tipo de condena en costa. Por eso que no se preocupe en absoluto, ¿no? Bueno saberlo, por supuesto. Vamos a por otra preguntita. Dice, este año me han llamado para la campaña de la aceituna, pero estaba trabajando para otra empresa. ¿Tiene obligación la empresa agrícola de llamarme para la próxima temporada? A ver, este es un caso muy parecido al que hace unos minutos nos han propuesto una pregunta a otro oyente, ¿eh? Si se está trabajando para otra empresa, algo totalmente lícito a nivel moral y legal, obviamente, hay que cotizar, hay que ganar un sueldo para vivir, pero si llegado el nuevo llamamiento de la empresa anterior se está trabajando de otra empresa y no se atiende ese nuevo llamamiento, viene el Tribunal Supremo diciendo ya de hace bastantes años que eso hay que interpretarlo como una dimisión, con lo cual, y en referencia a lo que hemos hablado antes, una dimisión pues es una pérdida total de derechos, como si fuera una baja voluntaria. El trabajador dimite, se retira de la empresa, él de motu propio rompe el contrato, con lo cual ya la empresa no tiene ningún tipo de obligación para con el trabajador a futuro en el sentido de volverlo a llamar para otra campaña, absolutamente nada. Ni el trabajador tiene derecho ni posibilidad de reclamarle a la empresa nada porque no atendió el llamamiento y se produjo efectivamente ese llamamiento, como nos dicen, pero el trabajador no lo atendió y no por culpa de la empresa, sino por culpa del trabajador que, bueno, estaba trabajando en otra empresa y sabría lo que haría, pero bueno, no atendió ese llamamiento, por lo tanto dimisión y pérdida total de derechos por parte del trabajador. Supongo que a través del diálogo y la comprensión mutua del trabajador y la empresa pueden llegar a que la siguiente temporada trabajes nuevamente con esta empresa. Bueno, y la última, me han contratado para la campaña de la fresa con un contrato temporal en el que aparece que el motivo de la contratación es el exceso de tareas. ¿No debería tener un contrato fijo discontinuo? A ver, Sonia, no siempre, por ejemplo, aquí que estamos en la labor agrícola, no siempre en el sector del campo obligatoriamente hay que hacer un fijo discontinuo. Habrá que ver el convenio colectivo, en este caso del campo de Huelva, del campo de Sevilla, a ver qué requisitos o bajo qué supuestos se puede contratar al trabajador bajo la modalidad fijo discontinua. Sí que es verdad que el contrato temporal, por ejemplo, el eventual por circunstancia de la producción, que es un contrato temporal que se suscribe para atender accesos, picos de producción, bajo este supuesto estaría totalmente, tendría una cabida legal, es decir, a priori no, a no ser que diésemos el convenio colectivo, estableciese alguna causa o alguna cláusula que impidiese realizar o hacer esta contratación bajo un contrato temporal. No toda la plantilla puede ser fijo discontinuo. En ninguna empresa puede ser toda la plantilla con contrato de carácter indefinido, porque si no, obviamente, los picos, tanto por exceso como por defecto de producción, pues habría veces que sobraría personal y otras que faltaría personal. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el convenio colectivo del campo de Sevilla, que es un convenio que se ha trabajado muchísimo, establece que si se trabajan más de 170 días al año durante 3 años seguidos, también, o durante 4 años alternos, si se van a alternar diferentes tareas, sí es obligatoria la conversión de un trabajador temporal en un trabajador fijo discontinuo. Esto lo dice el convenio colectivo del campo de Sevilla. Cada provincia tiene su convenio colectivo, Hay también empresas agrícolas con convenios colectivos propios de empresa. Habrá que estar a cada convenio colectivo, sea de sector, sea de empresa, a ver qué requisitos establece para contratar a trabajadores bajo esta modalidad o trabajadores bajo otra modalidad de contrato temporal, convertirlos indefinidos bajo fijo discontinuo. Hay que ver siempre el convenio. Alberto, y bueno, todas las preguntas, todos los que se han puesto en contacto con nosotros, pues parece que trabajan en relación con el campo y demás, pero claro, este tipo de trabajadores fijos discontinuos también pertenecen a otros sectores, como por ejemplo el turismo, ¿no? Cuando a lo mejor llega la temporada de Mallorca o... Totalmente, el turismo, las Islas Baleares, en la costa andaluza, en la costa catalana, es decir, en cualquier sitio de turismo de sol y playa, que es un nuevo término que viene acuñado en los medios de comunicación.
obviamente el firmo de contrato que está a la orden del día. De hecho, los convenios colectivos de esos sectores establecen siempre las normas de acceso para contratar bajo esta modalidad contractual a trabajadores. Esto es hasta la orden del día. Todo lo que sea cíclico, pero que obviamente no se trabaja durante todo el año, pues está sujeto a la posibilidad de concertar este tipo de trabajo. Siempre digo, siempre hay que tener en cuenta el convenio colectivo de aplicación y el Estatuto de los Trabajadores, que son el alma mater del derecho laboral. Eso es imprescindible. Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta con respecto a vuestras dudas en cuanto a vuestro trabajo, en vuestra profesión, en vuestros derechos, la propia ley, o qué es lo que tenéis que hacer en casos concretos, podéis poneros en contacto con este bufete de abogados a través de la www.juristas-laboralistas.es. Y aquí pues este bufet os va a responder a todas esas dudas, y lo haremos también cada semana, todos los miércoles, aquí en Radio Guadaira, en este espacio Alcalá Día a Día, con el responsable del bufete de juristas laboralistas, Alberto Benítez. Muchísimas gracias, Alberto, por responder a todas nuestras preguntas, que son muchas. A vosotros, Sonia, un saludo. Hasta la semana que viene. Alcalá Día a Día.